Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Un podcast existencialista del que saldrás con más preguntas que respuestas. Capítulo 16. Bueno, pues bienvenidas. Bienvenidas, one more time. Una vez más. Y otra vez. Una vez más. Qué Y bueno. una vez más con Luis Aurelio, que se ha prestado a venir nuevamente a Melón Imposible para seguir hablando de... El mejor juez del mundo. Muy, bueno, ex juez. Ahora ya soy España ha perdido una persona libertaria. Un gran juez. Soy libre. Sí, hombre. Bueno, he venido vestido igual, para que no hubiera... Por si acaso queríamos engañar a la gente con... Por no, si esto lo quería. seguimos rodando. Claro. Porque No, él no. es un profesional. Claro, yo he Somos dicho- unas desgraciadas. Ni se nos ha pasado por la cabeza. Yo he Ni dicho, lo no, hemos pensado. no sea que tenga que Suerte que estamos. cortar y pegar. Digo, yo vengo maqueado igual, con el anillo. Si es que tú lo has hecho perfecto. Hombre, o sea, coño, parece bueno, mentira pues- que yo lleve trabajando en cine 25 años Bueno, y me he pero- saltado el récord y Bueno, Luis no. A lo mejor Bueno, es que no tengo más y vengo con lo que tengo. el único Pero bueno. jersey. que Bueno, tengo. oye, pero está de pelotillas, pero no está mal, oye. Pero, bueno. Bueno, pues nada, vamos a grabar hoy la continuación de Justicia 1, porque no dio tiempo a hablar de absolutamente todo lo que queríamos hablar contigo, que es Sí, mucho. y de probablemente hecho, se nos querremos quede- seguir haciendo Bueno, capítulos Hoy contigo. vamos a hacer Justicia 2. Dos. Y nos vamos a meter de lleno. En las leyes. Tema leyes. Cuéntanos. Pues hay un Así, carro ahí. Así como... leyes. Cuéntanos las leyes. Hay un tráiler de leyes. Leyes y leyes todos los días. Pero yo, por ejemplo, no sé Órdenes ministeriales, cómo- decretos, tal, leyes. Eso era una de las cosas. Un ¿Qué lío. pasa? O sea, quiero decir, Un lío. ¿cómo se llega a formar una ley? Porque siempre están, que si va a volver al Congreso o no sé dónde va, Al y vuelve, no Senado. sé qué, al Senado, y como que parece algo muy complicado lo de las leyes y luego de repente empiezan a sacar decretos leyes, Efectivamente. o sea, decretos ley, ¿no? Como de por decreto Decreto ley, ley. como pasó con el COVID, que bueno, circunstancia excepcional y todo lo que tú quieras, pero como que dices, a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Vamos. Es un decreto. En un sistema democrático, o por lo menos que se tenga como tal, ¿no? Pero, a ver, en un sistema dictatorial no hay problema. El dictador ordena y manda, se acabó, ¿no? Bueno. A ver, el único problema es quién sea el dictador, ¿no? Claro, ahí está, que si va de tu rollo, pues que bien, y si te pilla contrapié, Claro. pues te hunde. Entonces ahí no hay problema. Lo que dice es lo que hay que hacer y se acabó la historia. Entonces, bueno, pero para eso hay una cosa que se llama la democracia, bueno, pues el juego democrático, donde, bueno, pues hay un poder legislativo, un poder judicial, bueno, y un poder ejecutivo. Eso es lo que decía, recordáis Montesquieu, los tres poderes, que tanto os preocupaba a vosotros, los tres poderes. Eso es lo suyo, eso es lo bonito, eso es la teoría, ¿no? Que, bueno, pues cuando, pues fíjate, la independencia de Estados Unidos y estas cosas, y la Revolución Francesa, bueno, qué bonito. Pero luego eso va teniendo sus contrapesos y sus rollos, porque claro, todo el mundo quiere tirar de la tartita para su... Barrer para casa. barrer para casa. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues el sistema democrático principalmente pues tiene una forma de elaborar las leyes, que es por órganos representativos pues de lo que somos el pueblo, los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, todos los ciudadanos del Estado español, todos los ciudadanos del Reino de la Gran Bretaña, ¿no? Los ciudadanos pues tienen derecho a participar en la elaboración de esas leyes. Hombre, si fuéramos poquitos... Que los ciudadanos tienen derecho a participar En la elaboración ¿En de la las elaboración leyes. de las Claro, leyes? Sí, ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Ahí está. Si Hemos sido engañadas. Si fuéramos poquitos, pues hombre, aunque fuéramos muchitos, pues se haría un sistema asambleario, que es lo suyo. Armando al Ya. final. Pero claro, es un mogollón. Entonces, Ah, y pues, que para eso se entonces, usan para eso los está el partidos, sistema la democracia. representativo. Vale. O sea, hay unos partidos políticos que te representan y entonces pues por el juego democrático significa que esos partidos políticos representados en unos órganos, que en nuestro caso bueno pues es el Parlamento, ¿no? El Congreso y el Senado. Hay otros países que solamente tienen pues una cámara, son las cámaras. Hay otros que tienen como el nuestro 2 cámaras, Congreso y Senado. Entonces lo suyo es que ahí se discutan las leyes y por mayoría pues se aprueben y entonces pues después de una discusión, etcétera, y la gente pues veamos
que se discute, pues ¿por qué? Porque eso luego tiene un trabajo detrás, hay que hacer unos proyectos, unos borradores, ¿no? Anteproyectos de ley y tal, y ya cuando aquello está bien moldeadito, ¡pum!, va al Congreso. Ahí se discute por los parlamentarios, ¿no? Las izquierdas, las derechas, las medio pensionistas, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Y entonces se discute. Y luego, en nuestro caso, pasa al Senado, que también tiene otras funciones, ¿no? Pues correctivas un poco en algunos temas, y si no lo ve claro, lo devuelve al Congreso, y ese es un proceso lógico y orgánico de elaborar unas leyes. Lo que pasa es, claro, que hay unas cosas para situaciones excepcionales en nuestro sistema, que son los reales decretos, leyes, reales decretos, ¿no? Sí. Que entonces eso se hace, aquí te pillo, aquí te mato, y luego se pasa al Parlamento para que lo convalide. Claro, ahí no hay discusión, no hay discusión parlamentaria, hay real decreto y luego ya... Y eso quiere decir, o sea, si se hace un real decreto, quiere decir que ya es vigente desde el momento en el que... Ya si luego me lo quieres discutir... Claro, ahí está el lío. ¿En serio? Vale. Porque eso normalmente suele estar para situaciones... Pues, de emergencia. De emergencia, y muy excepcionales y tal. Lo que pasa es que, oye, eso mola porque Porque te da poder. Claro, da poder, y entonces, claro... Pero que se entiende que bajo una situación de emergencia no hay tiempo para esas idas y venidas del Parlamento y entonces, tal. claro, efectivamente, una situación de emergencia y hay que... Pero hay muchas emergencias, ¿no? En este país. ¿Qué emergencias estamos teniendo, no? Ahora emergencias. se han dado cuenta del momio y uy, qué bien, pues ala, Qué cómodo venga, es esto, a ¿no? sacar Pero y no, o sea, para tú poder hacer un decreto ley no tienes que, entre comillas, justificar que ese decreto es por una emergencia concreta. Eso se justifica normalmente una cosa que se llama preámbulo, ¿no? Ahí se justifica, pero eso es cuestión de escribir, un poquito ¿no? de y como se dice, el papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, Claro. tú puedes escribir Ya, que tú puedes y el papel un poco aguanta. ahí... Luego lo que los ciudadanos lo aguantemos, eso es otra cosa. Pero el papel lo aguanta todo. Y el decreto entonces sale y ya se queda para siempre. No, luego hay que convalidarlo en el Parlamento y entonces... Pero que hasta que eso sucede sí es... Hay un periodo ahí, claro, que está ya funcionando. Entonces luego hay que convalidarlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con eso te cargas todo el proceso parlamentario de discusión, que luego, oye, quien tenga mayoría que gane, ya está, pero esto es como las comunidades de vecinos. Quien tiene mayoría gana y el que tiene minoría pues pierde y te tienes que fastidiar y ya está, ¿no? Pero todos los sistemas normalmente tienen factores de corrección. Claro, hasta las sociedades anónimas, que es la sociedad más capitalista, la sociedad anónima, las empresas, pues tienen sus factores de corrección para que se evite el abuso de la mayoría sobre las minorías, fíjate qué bonito, que un sistema capitalista como una sociedad anónima, ahí que puede haber una mayoría del 90% y hay unos poquitos que tienen ahí el 10%, bueno, pues tienen recursos, pues por ejemplo cuando la mayoría dominante pues toma una decisión en beneficio propio. Ya. Entonces, cuidado, que esto no va en beneficio de la sociedad anónima. Ya. Y fíjate que es capitalismo puro y duro, esas son las perras, la pasta y el negocio. Dice, no, que yo tengo un 5%, soy el minoritario, pero es que tú esa decisión que habéis tomado es para llevártelo todo el capital de la sociedad. Y entonces me voy al juez, como siempre volvemos al juez, y me chivo y digo, que este tiene la mayoría, pero esa mayoría es un abuso de la oposición que tiene dominante y es un factor de corrección. Pues eso en la política, porque fíjate, no es grandioso también, que sería grandioso, ¿no? Es decir, que vamos a ver, que la minoría no resulte siempre atenazada por una mayoría, siempre constante y tal, que tenga sus recursos para poder. Y eso normalmente viene por el debate parlamentario. Se debate en el Parlamento y luego pues se vota. Claro, aquí tenemos un sistema también donde limita mucho la votación de los diputados de manera individual. En otros países, a veces los diputados, como tienen que rendir cuentas a sus representados, pues a veces pueden votar en contra de sus propios... Pero aquí todos también. Aquí claro. Levantan el dedo y todos votan en el mismo sentido. que Aunque internamente no quieran. Ya. Pero es un poco absurdo eso, ¿no? Claro, la estrategia del partido es, entonces pues hay Pero eso digo porque que les multan además, ¿no? Que les multan esas cosas, claro, internas. ¿Cómo? O sea, si no votan lo que vota el partido, les multan. Entonces, claro, dice, ¿para qué tengo yo
300 y pico si todos votan. Que además tienes un sueldo muy alto. Claro, lo ideal, lo ideal sería que se pudiera en algún momento, pues parlamentarios que pudieran discrepar del voto. Además, bueno, que se hiciese política de, eso de es, verdad. Que se llegara a consenso. Claro, además, eso es, justificándolo, que dialogando. Un partido no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con todo en la vida. Bueno, es que sería más representativo, creo, de la propia sociedad, porque muchas veces tú votas a un partido que es como, bueno, pues más o menos este es el que más, o es el mal menor, o como lo sientas. Claro, y probablemente nos interesaríamos más por los diputados, por las listas, por saber quién va, por no dar. Pero bueno, luego también supongo que es que somos muy pasivos en el fondo, porque si nos estás diciendo que se puede participar en hacer las leyes... No, de hecho se participa a través del voto. O sea, no es que podamos. No, es que tú cuando votas estás eligiendo a los que sí van a poder crear. El problema es que luego... El problema es que no. O sea, si tú lo que intuyes está bien. El problema es que luego a veces pues el sistema tiene esos elementos que lo pervierten, digamos así, ¿no? Porque si no, un sistema parlamentario pues es grandioso cuando en el Parlamento hablar. Claro, sí, hablar, discutir, levantarse, pues habéis visto pues, que lo que hay es un Parlamento inglés, y ves allí las sesiones en Inglaterra, el Parlamento, ¿no? Pues oye, pues, la viveza que tienen, ¿no? Que también tienen sus defectos, como todo. Pero bueno, ahora vamos a ver, dice, aquí es en el mismo sentido, levanta a alguien un dedo y todos votan lo mismo, y a veces hasta se confunden con el aparato. Eso es lo que un poco pues pierde de grandeza del juego democrático. Ya. Y por ejemplo, tú en todo tu recorrido, ya no digo solo como juez, sino como persona, ¿has visto abuso de decretos ley? O normalmente, como decir, pero bueno, esta persona está... Sobre todo porque yo, a mi juicio, estas son opiniones mías personales que seguramente me las contradirán. No, el tuyo es el que vale. Contradirán totalmente. No, pero bueno, eso, oye, mi opinión como persona libre, y entonces, pues, yo creo que no se puede abusar de un sistema, ¿verdad?, normativo, excediendo ya de los cauces para lo que está previsto. Porque es que entonces ya lo convertimos en otra cosa. Porque claro, esto pues ahora porque conviene, pero a lo mejor en otro momento llegan otros y les conviene a ellos. Y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Vamos a estar toda la vida así? Cuando tenemos un juego parlamentario que funciona y ha funcionado con sus defectos, pero ha funcionado. Pero además, fíjate, desde hace muchos siglos. Es que en España prácticamente las primeras cortes fueron de todo el mundo, pues parlamentariamente, pues tuvieron nuestro país, las Cortes de León, estamos hablando, fijaros, del siglo XIII, por ahí, estas cosas, ¿no? Que sabíamos en Castilla, en León, sabían discutir parlamentariamente para incluso oponerse al monarca, ¿no? O sea, claro, el rey manda, sí, pero nosotros pues nos oponemos, ¿no? Entonces, y todo eso de repente, pues hoy empieza, pues, que cuando piensas que ya la democracia está consolidada, ¿no?, con la Constitución española, buena, mala o regular, pero ahí está, y lleva un montón de años, y cascaras de repente, pues hoy empiezas a ver, y lo que tú dices, vosotros que sois tan jóvenes, allá dices, yo esto no entiendo nada. Cuando a lo mejor de la otra forma sí lo entenderías cuando llevan 3 días discutiendo una ley y al final te convences de que esa ley está bien aprobada. Y por ejemplo, o sea, hoy por hoy, que quitándolo del decreto ley, tú dices una ley para que salga tiene esta cosa de ida y vuelta y no sé qué, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de leyes, temitas de actualidad. Vamos. La ley del solo sí es sí. ¿Qué pasó? Ha habido como mogollón de revuelo con esto, y yo recuerdo que en su momento, cuando empezó a haber tanto revuelo, porque están sacando a violadores de la cárcel, no sé qué, y esto no funciona, los jueces y sí funciona, son machistas. Y los jueces son machistas y todo esto. Y yo, como no terminaba de entender no me extraña qué pasaba, claro. Pues hablando con mi primo, que da la casualidad de que es un abogado penalista, más o menos me lo explicó un poco, pero ya que te tengo a ti aquí, por favor, ilústranos. Bueno, y para nosotras y para todo el mundo, porque creo que esto es algo que mucha gente no ha llegado a entender. Sí, y esto con cero carga política ni nada, sino de entender qué pasó. Como ciudadanas, para entender. Pero si el juego de la política es lógico y tiene que existir. Bueno, realmente
La política, pues como se decía cuando lo estudiábamos, simplemente son los mecanismos para conseguir el poder. O sea, entonces, claro, el político es la ciencia que estudia la forma de conseguir el poder. Claro. Entonces, claro, visto así, pues el político quiere tener el poder y quiere mandar. Hombre, se supone que lo hace en beneficio de los ciudadanos a los que representa. Sí, pero esa es como la letrita pequeña. ¿No? Eso es un daño colateral. Tú coges el contrato. Es como el pequeño precio que... El contrato dice, tengo que pagar ¿Titular? Claro, tengo que pagar 1.000 euracos por la renta. Pero luego vas a la parte de ella y dice, esto ya no me convence tanto. Ese es el tema. Entonces, bueno, evidentemente, pues la política tiene sus cosas. Los políticos pues quieren posicionarse, la izquierda, la derecha, pues ya, tal cual. Pero claro, a veces cuando la política interfiere en temas que ya llevan por mucho tiempo, pero te hablo de muchos años, muchísimos años, estudiados, planteados, y el otro día hablábamos precisamente de un tema más delicado, que es el derecho penal, que está ya pues con unas doctrinas o teorías muy elaboradas durante muchos años, con jurisprudencia de los tribunales ya sobre los delitos, pues ya de años y tal, y años, ¿no? ¿Jurisprudencia significa como precedente? ¿O no? La jurisprudencia en nuestro país no es la jurisprudencia en nuestro país son las sentencias del Tribunal Supremo. Ah, vale. El Tribunal Supremo es el que crea la jurisprudencia, ¿no? Cuando el Tribunal Supremo ya dicta más de 2 sentencias en un mismo sentido, eso ya se llama la jurisprudencia y se puede invocar, ¿no? Bueno, eso, pero bueno. Están las sentencias de los jueces y juezas pequeñitos, que hacen mucho bien y hacen muy buen trabajo, y luego está la alta jurisprudencia, que es cuando ya llega ahí, bueno, pues tal. Bueno, pues todo eso, llevamos un montón de años, pero un montón de años trabajándolo, estudiándolo y tal. Y tocarlo así de la noche a la mañana, como si yo ahora cojo el vaso y pues, me cargo el vaso, me cargo el agua y me cargo todo. Porque ¿en cuánto tiempo la hicieron, la ley? Pues muy poco tiempo, por un tema puramente político, de captar pues una estrategia política que será muy buena en muchos sentidos, pero a lo mejor, ojo con tocar ciertas cosas. Ya se ha hecho, vamos a ver, ya se ha hecho. Y existen unos tipos penales que, como decíamos aquellos, tan bien estructurados y bien estudiados, que tocarlos es algo muy complicado, porque en cuanto lo tocas puedes liarla parda. Estás hablando de lo que antes se diferenciaba entre abuso y agresión. Por ejemplo, como puede ser un delito pues, de robo y hurto, otras cosas. Pues, sí. Cualquier tipo de delito hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo un robo con violencia, que yo te ponga una pistola para robarte, sí, que te mangue el móvil que te saque, que no te das cuenta. Claro, si yo lo meto todo en el mismo capacho, digo, hombre, por el hurto no puedo condenarle a 4 años como por el robo. Y entonces, pues, imagínate, lo fundimos todo y lo dejamos en 2. Joder. O sea, que lo que ha pasado es que antes estaba mucho más dividido el tipo de agresión. Más claro. Abuso sexual y agresión sexual. Claro. Y dentro de eso me imagino que habría también niveles. Claro, efectivamente, grados. Puede haber agravantes, puede haber atenuantes. Claro, el derecho penal es algo muy serio, muy difícil, muy estudiado, porque luego se aplican atenuantes eximentes, ¿no? Pues oye, pues mira, este chico resulta que no sabía lo que hacía porque está loco, ¿no? O tiene una demencia, una discapacidad terrible, o el que llega ya eso y ya no sabe lo que hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso pues le puede eximir de una pena, claro. Pues, todo este tipo de cosas no se puede jugar con ellas. Es algo muy delicado, muy serio, y si se va a modificar algo, hay que hacerlo pues, de esa forma, ¿no? Con muchos estudios, con una discusión parlamentaria seria. Pero yo me entiendo que había una buena intención detrás en plan de que la intención era como poner en el centro de la movida el consentimiento. Pero si la buena intención es como cuando se decía en la mili, el valor se le supone, ¿no? Cuando iban los soldados a la mili, pues en la cartilla militar ponía valor se le supone. Hasta que llegas ahí y sale corriendo. El valor se presume, ¿no? Es como la buena fe se presume. Claro. Hasta que demuestras que no tiene buena fe, que es una mala leche, y entonces ese es un malo, pero la buena fe se presume. Y entonces lo que tú dices también, efectivamente, se presume siempre la buena intención. Si seguramente
con la mejor de las intenciones, diciendo, oye, las mujeres, pues oye, están sometidas aquí a actitudes machistas y tal, que efectivamente que existen. Lo que pasa es que también hay que plantearse la educación social y la educación de todos estos hombres que a lo mejor pues necesitan también ver otras cosas, ¿no? Y que les formen de una manera. Pero yo lo que, o sea, por ejemplo, entonces, en el caso de la ley del solo sí es sí, presuponiendo esa buena intención por parte del partido, de decir, es que lo que queremos es poner el foco en el consentimiento, que está muy bien, pero ¿quién es el que, o quiénes crean en sí misma la ley? Claro. Quiero decir, porque tú puedes querer decir, oye... Pues eso, eso se hace... Lo que os decía, claro, se supone. Porque lo que yo luego he escuchado es que estaba muy mal hecha la ley. Y es que además se les avisó. Eso es. Pero entonces digo, ¿pero entonces, ¿y quién la hizo? Pues claro, bueno, oye, se supone que son los machacas, los past papers, los que hacen los papeles, ¿no? Entonces, hay, como os dije antes, hay una cosa que se llama el borrador. Se hace un borrador de las leyes. Luego eso pasa ante proyecto de ley, luego a proyecto de ley, ¿no? Pero, entonces eso lleva unas comisiones técnicas con personas que se supone que están preparados para ese tipo de cosas y lo elaboran. Claro, el problema es que si luego tú dices, esto no me gusta. Cuando te dicen, me duele la tripa, ¿qué quieres que te diga? ¿Que tienes gases o que verte corriendo al hospital que tienes un cáncer de estómago que te caes? Pues muchas veces decimos, dime que me duele que tengo gases, porque no quiero ver lo que no quiero. Claro. Entonces muchas veces, pues oye, estás tan obcecado en una idea tal, que a lo mejor lo que te están diciendo es que ni lo ves. No, esto tiene que ser así, tiene que salir así, tiene que ser así. Entonces, claro, hay técnicos, se supone que tiene que haber técnicos que te avisan, dicen, oiga, que aquí puede pasar algo, que si tocamos esto, que es un equilibrio inestable, como si tocas un equilibrio inestable y la lejía, pues oye, pues se te derrama y te quemas. Entonces, claro, ese equilibrio inestable es jodido, ¿no? Porque hay que tener cuidado con ello. Te avisan y tal, cuidado con eso. No, esto sale porque tiene que salir, pues por lo que sea, por la campaña que tenemos, por tal, bueno, por sus intereses políticos, oye, muy legítimos, pero la has liado. Entonces, cuanto la lías, pues cuanto antes da marcha atrás. Si es que yo creo que lo más bonito... Ya, es que fue como un poco raro todo, ¿no? Claro. Que en el fondo si se hubiese dicho directamente, nos hemos equivocado, si es que no pasa nada. Es decir, muchas veces en la vida, pues oye, esto no somos dioses, ¿no? Ni somos todopoderosos, pues la gente mete la pata. Pues simplemente decir, pues efectivamente hemos metido la pata, esto no está bien hecho, cuanto antes. Ahora empiezas a lanzar balones fuera. No, la culpa los jueces machistas. Oye, pero entonces, o sea, ¿cuántos filtros pasó? Esta gente se sentó, contrató a Peña, que se puso a escribir la ley, ¿no? Pasa luego ese control parlamentario que estoy diciendo y tal, y como hay mayoría, pues van y lo aprueban. Entonces, claro, y hubo mayoría porque estaba como con una imagen ya muy a nivel marketing, ¿no? Claro, que era cualquiera vota que no. Claro, cualquiera, efectivamente. Cualquiera muchas veces... Bueno, que no se habría leído la ley. A lo mejor te la lees y no la entiendes. Claro, también puede ser. Pero al momento que ya se dijo que esto va... Si a los 2 o 3 casos ya que ven que aquello produce una modificación de las penas, claro, porque hay un principio que es eso, el beneficio... A favor del reo. A favor del reo, o sea... Que es lo que ha pasado, ¿no? Claro, la ley más beneficiosa hay que aplicársela, ¿no? Entonces, claro, pero aquí esta es la historia, o sea, al final lo que pasa es que por querer poner el consentimiento se agrupa todo en el mismo saco, ya no hay abuso sexual, agresión sexual, sino que todo es agresión sexual. Y entonces pues se modifica el sistema de penas y ya, claro, ya alteras todo. Porque entonces algunos de los condenados por la manada, aquella famosa condena, pues se ven beneficiados. Se ven beneficiados porque baja la pena. Entonces, claro, tú tienes que aplicarle la pena más favorable, claro, no puede estar... Pero ¿por qué baja la pena? Que esto es otra cosa que no entiendo. Quiero decir, o sea, si tú agrupas en el mismo saco, pero dices, oye, pero que tú puedes llegar a tener la máxima pena antes... Pero tú no puedes... Pero es que tú tampoco puedes, lo que te he dicho antes, por el hurto no puedes poner 10 años de prisión. Porque entonces, claro, es una barbaridad tremenda. Entonces, pues tratando de hacerlo bien,
Pero el de la manada que ha salido, por ejemplo, porque, o sea, porque era culpable. Porque al revisar la pena, pues le favorece la rebaja del tipo que con la ley sea así. Pero quiero decir, que eso no era cosa de los jueces. No, ya. Era cosa de la aplicación de la ley. Pero mi pregunta es como que justo ese tío de que estaba acusado, si de abuso o de agresión con la antigua ley. Estaría de agresión sexual en su momento, claro, porque aquí hubo una agresión sexual, pero claro, al modificar las penas a la baja, al refundirlas... Pero porque se modificaron las penas a la baja. Claro, se modificaron las penas. Como que el abuso aumentó y la agresión se redujo. Y entonces estás cargado... Pero eso es como muy fácil. O sea, si tú estás haciendo una ley... Pero sí es muy sencillo, te lo avisan, tal. Y en vez de coger y decir, pues asumimos el error, que no pasa nada, y inmediatamente esto como pasó después, que luego se corrigió la ley. Posteriormente, cuando empezaron a salir todo este tipo de cosas, pues hubo que rectificar aquella ley, pero ya mucho tiempo después, cuando se había montado el follón. Entonces, pero se leyeron las anteriores leyes, quiero decir, si tú veías violación, 15 años, y luego tú pones pollo, voy a poner 8. Pero si seguramente quien lo hacía, insisto, pues tenía la mejor intención y dijeron, tira para adelante, ¿no? Y ya está. Pero claro, de las intenciones hay que tener mucho cuidado, porque de las buenas intenciones, como se dice, tampoco se comen. Pero esto es un tema matemático en el caso de lo penal. En penal sí, en penal, o sea, quiero decir, en penal hay que ser... Puedes dejar tu impronta. Sí, pero hay interpretación muchas veces en cuanto si el delito pues tiene un atenuante o tiene un agravante, pero dentro de unos márgenes muy exactos. O sea, para entenderlo... el derecho penal es prácticamente matemática pura, porque no se puede jugar con los tipos penales, como puede ser con otras leyes que admiten otro tipo de interpretaciones más amplias de las civiles, ¿no? Las civiles pues sí admiten las cosas de arrendamientos, este tipo de cosas, admiten más interpretación. Pero el derecho penal es un derecho muy preciso, muy cerrado, y que tocarlo hay que hacerlo. O sea, que la afirmación de los jueces son machistas no... No, pero es que no tiene razón de ser. Pero si seas machista o no seas machista, no puedes aplicarlo eso... No puedes aplicar tu machismo. No puedes aplicar tu machismo, si es que no tiene nada que ver. En general, ya digo, salvo que siempre puede haber algún caso concreto, pero en general es que no es fácil salirse de los cauces que tenemos marcados, porque es que están tan marcados que es muy difícil salir. Entre otras cosas porque todo lo que haces, como decía el otro día, lo revisan 3 por encima. Y luego lo revisan otros. Es decir, que al final lo han visto... El sistema no permite que cada uno deje su impronta. La arbitrariedad es muy difícil que no salga, porque la arbitrariedad sale enseguida y se ve el culo, como que dice, ¿no? Que se te ve, porque... Entonces, es muy difícil... Es indudable, oye, que puede haber sesgos, ¿no? Puede haber sesgos de alguien que, bueno, en un momento determinado, pues pueda escorar a un sitio o a otro, pero que en lo penal está todavía más marcado. Más marcado, es muy difícil. Bueno, vamos a estar aquí todos ahora con esto, más cosas, venga. Venga, que nos liamos. Venga. A ver, es que... sí, venga. Porque de leyes teníamos... La ley Mordaza, yo te quiero preguntar por ella. Que podría coger y leerme la ley, también te digo, pero si lo que ya hablamos que el lenguaje... Vamos a Entonces, ¿qué fue esta ley? ¿Qué nos han hecho? ¿Que no nos estamos enterando? Vamos a resumir, que yo me enrollo luego mucho y la verdad es que el tema es apasionante, ¿no? Y hacéis unas preguntas, madre mía, vaya dos. Pero es bueno, oye, que bueno que gente joven como vosotras y tal, pues tengan esas dudas y esos pensamientos y tal, que no todo está perdido, porque aquí en la peña, claro, están todo el día... No, hay gente que piensa, hay gente y a la que se le puede engañar cada vez menos. Como decían los antiguos, el edulcorado político de la publicidad, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces pues eso, cada vez se engaña menos a la gente, porque la gente se prepara y dice, oye, esto no me convence, lo que decís vosotras. Bueno, ley Mordaza, no hay ninguna ley Mordaza. Ah, no. No se llama, o sea, una ley Mordaza no se llama ley Mordaza. Hombre, pero podía ser, sí, porque, ¿cómo se llama? Sale cada cosa. Entonces, ley Mordaza es una definición que abarca muchas posibles leyes. Hay una
que es la que se ha hablado sobre todo como ley mordaza, que es un poco la que más se asocia con ese término. Pero hay otras posibles leyes mordazas, por ejemplo, pues leyes que vayan dirigidas pues a limitar la libertad de expresión, por ejemplo, de los medios de opinión, de prensa, televisión, etcétera. Pues claro, es que a mí no me gusta lo que dicen de mí cuando es malo, pero me gusta cuando me comen la oreja, que guapa eres y que buena y qué buen tío. Vale, pero cuando me dicen esto no está bien hecho, me fastidia. Entonces, claro, leyes que tendan a limitar la libertad de expresión o libertad de pensamiento. Y tenemos de esas. Pues hay tendencia a ello. Ya se quieren hacer cosas en este sentido, ¿no? Porque oye, no existen, pero se están intentando. Claro, se empieza a decir que si estos son bulos, no bulos y tal. Mira, vamos a ver. Hay una cosa que se llama, pues oye, la ley de protección del honor, la intimidad, la propia imagen, desde hace mucho tiempo. Y además una ley constitucional importantísima, ¿no? Donde si a ti atentan contra tu honor porque han dicho una mentira, pues entonces tú lo puedes denunciar. Tienes herramientas. Voy al juez y le digo, oye, vea, que esto, que dicen que nosotras dos, lo que os comenté antes que he visto en internet, ¿no? Que Clara y Elena están liadas. Y luego resulta que despliegas y dices que no, que son amigas y hacen un podcast. Vamos a ver. Pero si a ti realmente con una noticia falsa, pues te perjudican, que las pueda haber, tú te vas al juez, ley orgánica de protección, y dices, oiga usted, mire usted, aquí han dicho que yo estoy liada con este señor y es mentira, y encima y ha salido primera página de una revista y me han causado, bueno, pues una depre en mi pareja que está hecho polvo, porque y resulta que era todo, pues no era simplemente, parece que sí, no, es que os lo habéis inventado. Pues eso es, puritita mentira, ¡pa! Pues fuera. Condena a que hay que decir que aquello era mentira, publicarlo en el medio y 4 millones de euros, lo que fuera, de indemnización. Pues ya está. Sí. Pero es que para eso está. Pues igual nos conviene. Igual nos conviene, ¿eh? pero eso es... que no pasa nada, pero es publicarlo. Claro. Entonces, atentan contra mi honor, pues también, pero eso ya está. Ahora, claro, si tú dices, hay un medio que ha lanzado un bulo, bueno, pues ya está. Primero hay una ley de rectificación. Rectifique usted que es mentira. Y si no, pues ya está. Ahora, cuando tú te metes ya en leyes que van limitando todo eso, terminamos limitándonos todos a algo muy importante como es nuestra libre expresión y la libertad de información. Eso... Y ahí, luego termina que no te puedes ni liar un piti en un estanco. Claro, esa. Claro, pero ahí está el tema. Y entonces la ley de mordaza a la que tú te refieres es una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Protección de la seguridad ciudadana. Que eso ya viene de... A ver cómo están haciendo viene del 2015. ¿Cómo nos protegen? Claro. Y es un poco... Es la ley. Claro, sí, viene. Y entonces, ahora llevan ya tiempo diciendo que la quieren modificar y tal, pero todavía no se ha modificado. Está ahí. Entonces, esto es un tipo de leyes, fijaros, que sobre pretexto de una seguridad ciudadana tienden a extralimitar las posibilidades de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son estupendas. O sea, que la para policía, protegerte te pueden dar más hostias. Efectivamente, más o menos. Que oye, que las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su trabajo encomiable. Yo los he tenido cuando han trabajado conmigo en instrucción y tal, y han hecho su trabajo estupendamente. Oye, pues te pasan las informaciones, hacen las investigaciones, catapum, ya lo vemos ahora, pues oye, la unidad central operativa, la UCO, estas cosas, están a lo suyo, haciendo su trabajo y ya está, tal. Y luego ya los jueces nos encargamos con toda aquella información de hacerla. Ahora, claro, si tú sobre pretexto de una seguridad ciudadana empiezas a dotarles de unas posibilidades de actuación que ya no son penales, son administrativas, lo que decía yo, me miras mal, te pongo una multa de 600 euracos. No vayas por esa... Eso es la ley de protección claro, ahí da unas competencias de protección tremendas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que eso, cuidado con ello, porque encima está dentro del ámbito del derecho administrativo y claro, y el ciudadano luego para recurrir se ve metido en todo eso. O sea, pero que el título es irónico. Claro, totalmente, pues la mordaza es esa. Entonces, vamos a ver, si es que en todo esto lo que hay que hacer es proteger al ciudadano con unos sistemas operativos buenos luego poder recurrir, lo que decíamos el otro día, ante una situación
acudir hasta el juez. Y ya está, un juez... Pero perdón, o sea, entiendo que lo de me has mirado mal, te pongo una multa, es una exageración. No, pero se deduce de la ley, ¿sabes? O sea, ¿sí? Claro, porque... ¿Qué dice? A ver, claro, porque ahí viene todo lo que son infracciones graves, menos graves, ya digo, de cara a la actuación de la policía. Fíjate, de la policía... Entonces, claro, incluso a los propios policías dotados de esas fortalezas, hasta ellos también les pone un poco en diciendo, bueno, que me das demasiado, ¿sabes? Que me das demasiado, que a lo mejor no sería necesario. ¿Por qué? Porque a lo mejor es ese tipo de normas que tienden a poner siempre al ciudadano debajo del poder, pues chica, eso tiene lo suyo. Tú por ejemplo, ya digo, en Estados Unidos, a ti te detienen, lo que sea tal, y tú tienes un juez toda la noche ahí al que te llevan y resuelve en ese mismo momento y ya está. Claro. Pero siempre es... Eso aquí no existe. Eso no existe. Solo a no ser que invoques el habeas corpus. Claro, al habeas corpus, pero es un juez de guardia para el habeas corpus o lo que sea de la detención. Pero si tú, por ejemplo, dices, sí. a ti me detienen porque he mirado mal a un No policía. te detienen, te van a poner una multa. Es que ese es el tema. Que te pueden sacar los dineros. Claro, esto va por multa, porque si es una detención... ¿Y el habeas corpus si es una sirve para eso? No, porque son multas, claro, porque si es una detención está perfectamente regulado. Eso va a dar una serie... No hay otro truco porque para... Claro, porque eso lo lleva el Ministerio del Interior, y es que hasta los propios polis, joder, que los tíos hacen su trabajo y tal, dice, oiga, no me dé usted a mí esto, porque es que luego resulta que a lo mejor me paso, y si me paso... claro, porque este es el problema, ¿no? Que luego te puedes pasar de una cosa a otra. Teniendo claro lo que tienen que hacer la fuerza y cuerpo de seguridad, el respeto también al ciudadano y a sus derechos, y luego el control judicial de todo este tipo de actuaciones, ya está. Pero si es que no hace falta engordar, es lo del derecho simbólico. Esta ley, perdón, es la que prohíbe lo de grabar a los cuerpos de seguridad. Entre otras muchas cosas. Entonces, todo eso... ¿Y eso por qué pues una pretendida, ya digo, protección de la seguridad ciudadana, que es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es eso de la protección? ¿Qué es la seguridad y qué es lo ciudadano? Estos son conceptos pues muy... Es que me parece como muy... ¿Qué es la seguridad ciudadana? Ya, ¿no? pero que tiene que es ver como la muy seguridad evidente ciudadana. de que te estás escondiendo, sí. O sea, porque Claro, ¿quién va a grabar a la policía? Claro, pero entonces cuando todos esos comportamientos que puedan ser delictivos o que puedan ser de otro tipo, ¿no? Incluso infracciones administrativas, que pueda haberlas y tal, si eso ya también está regulado y se puede regular y no hace falta ir engordando las cosas. Bueno, y sobre todo que es que no te va a servir absolutamente de nada tener una grabación de un policía si ese policía no está haciendo nada pero si el tema es que te puedan imponer, ya digo, multas administrativas por una serie de comportamientos, ¿sabes? Que hacen que vuelvas a ser inferior ante la tutela esa administrativa, ese gran, lo administrativo, ¿no? Y luego si quieres recurrir, pagas y luego recurres, ¿no? Y luego te gastas en un abogado y tal, un procurador, otros 5.000. Vamos a ver, si es necesario, bueno, pues a lo mejor lo que es necesario son que policías muy bien dotados para que puedan hacer bien sus investigaciones, buenas bases de datos para ver las huellas dactilares, ese tipo de cosas, sí. Lo otro es para protegerte, para protegerme de que me puedan poner una multa por estar liando un piti como a ti, eso, claro, liar el es que piti no, ahí. Claro, estoy liando un cigarro dentro y te dicen, no, que le vamos a poner 400 euros. Claro, pero es que no recogen. Hombre, eso ya huele bastante raro. Un poco rarito, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, si imagínate, ¿no? Que tú estás presenciando algo que está haciendo la policía, pues están... bajo tu juicio, sobrepasando en una detención o en cómo están hablando a alguien, lo que sea, ¿no? Que no estamos diciendo que todos los policías lo hagan, pero si cualquier comportamiento de cualquier funcionario de la administración está sujeto a revisión y a responsabilidad. Claro, pero a eso voy. Imagínate que yo estoy presenciando eso, ¿no? Y yo decido grabar. Y la policía te puede decir, no me grabes porque... teóricamente, y te pueden aplicar por ley no se puede. La ley de seguridad ciudadana. Pero, esta es de multas. Claro.
Claro. O sea, eso no es lo mismo que desacato a la autoridad. No, eso es otra cosa. Vale, entonces yo podría decir, no me importa, ponme la multa, pero yo quería seguir grabando. Claro, o sea, esto se podría hacer. Y entonces, pero claro, luego ya entras en ese circuito, ¿no? Que luego ya puede desencadenar. No, decir, yo la pago, ya, pero yo te voy a denunciar. Sí, pero luego puede desencadenar, ¿sabes? A su vez puede haber hay una intervención que luego termine con un delito de atentado contra la autoridad o supuesto. Vamos a ver, si es que no es necesario ese tipo de cosas. Y por eso está muy criticada la ley Mordaza, esa llamada ley Mordaza está muy criticada. Además hay muy buenos constitucionalistas, catedráticos de constitucional y tal, que han dicho que eso no puede ser en un Estado de Derecho como el nuestro, que es que eso hay que modificarlo. Y están en ello, dices. Sí, parece que están en ello desde hace ya tiempo. O sea, que como una vez más, como ciudadanas, nos hemos relajado y nos han metido un triple administrativo. Sobre todo porque vamos a ver, el ciudadano no puede estar toda la vida, ciudadanas como vosotras, no puede estar toda la vida pensando a ver por dónde me viene ahora el papá Estado a darme un guantazo. Tú tienes que sentirte tutelada, protegida, y al revés. Y entonces, y no todo lo contrario, porque eso es más propio de otros sistemas, ¿no? De miedo, de confidentes, esas cosas. Creíamos que todo eso ya iba a estar superado en estos años, ¿no? Pero joder. Vale, ya. Bueno, venga, más cosas. Venga, que vamos ya. ¿Qué hora es? Uy, madre mía. Siguiente. Venga. A ver, yo tengo aquí apuntado, bueno, es que tenemos temas. Sí, pero no podemos hablar. Bueno, ya mucho vamos. más. No, a ver, yo quería hablar de, pero muy brevemente, Venga, ¿De qué? Yo del Tribunal Constitucional y de la amnistía esta que está pasando en Cataluña, que el otro día no pudimos hablar del Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Hombre, pues el Tribunal Constitucional, primero, es un tribunal que no es judicial, o sea, no está dentro del organigrama judicial que yo comentaba el otro día. Los jueces, audiencias, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo. Sí. Eso es lo judicial. Y luego hay un tribunal, que en otros países se llama Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal Constitucional, que es un órgano encargado de interpretar la Constitución. O sea, que sea ante una ley o ante una sentencia, etcétera, pues eso se ajusta o no a la Constitución. Ya está. Pero no es otro tribunal por encima del Tribunal Supremo. Es paralelo. Es ni siquiera paralelo, es otra, es simplemente el intérprete de la Constitución. Por ejemplo, eso que decía yo del habeas corpus, que es el que no se haya hecho bien en su momento y el ciudadano pida amparo, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ahí el Tribunal Constitucional diría: este derecho fundamental, que era el derecho de habeas corpus de ir ante un juez, ha sido vulnerado, por tanto le doy el amparo en el sentido de que ahí se vulneró su derecho fundamental. Y ya está. Y ya está. Y luego, pues por ejemplo, eso puede tener efectos en que esa instrucción de ese asunto pues pueda resultar afectada porque han dicho que eso desde el principio pues no estuvo bien hecho. Ya está, eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. ¿Y son jueces? Pero son magistrados del Tribunal Constitucional, pero que no vienen de la carrera judicial, digamos, en la prelación de la carrera judicial, ¿no? de nombramiento de la carrera judicial. Son nombramientos que puede haber catedráticos de Derecho Constitucional. Es como cuando hay que consultar algo de repente, exacto, pero un momento. Un órgano de interpretación de la Constitución española diciendo si una ley, por ejemplo, pues una ley de aguas o lo que sea, está o no vulnerando un artículo de la Constitución española. Ya está. Por eso puede haber jueces y magistrados, puede haber profesoras o profesores catedráticos de universidad, puede haber gente normalmente notable y gente pues que tiene un buen currículum para estar ahí. O sea, son los guardianes de la Constitución. Eso es, las garantías constitucionales, un poco las garantías constitucionales. Entonces, claro, el tema ahí es que es un tribunal elegido pues políticamente, claro. Ahí eso te iba a preguntar. Claro, ahí está elegido políticamente, ¿no? Pues bueno, pues por mayorías, veces hay mayorías conservadoras y otras veces mayorías más progresistas. Pero bueno, yo creo que eso tampoco tendría que ser obstáculo para que con la independencia de criterio que se les supone, aunque fueran elegidos por partidos progresistas o partidos más conservadores, hicieran luego su interpretación correcta de la Constitución. No tendría que ser así, se supone. Claro. No tendría que ser así. Entonces, el tema de la amnistía. Un tema pues complicado y duro. ¿Por qué? Porque la Constitución española
no recoge la amnistía, no lo regula. Lo que prohíbe es los indultos generales. Que los prohíbe. Los prohíbe expresamente. El indulto... Prohíben los indultos generales. Fíjate, los indultos, también además el indulto, la ley de indulto que del siglo XIX es muy antigua, y encima ha sido muy criticada, ¿no? Porque es la facultad que tiene pues, el Ejecutivo, el Gobierno, de en un caso concreto, pues indultar a una persona. Bueno, que está condenada legalmente, en un proceso justo, se supone, y tiene una condena a 5 años, a 10 años. Pero por circunstancias personales, lo que sea, pues oye, se hace una propuesta de indulto, el Tribunal Supremo o el Tribunal Sentenciador informa y dice, bueno, este chico era un buen tío, pero resulta que, por lo que sea, ¿no?, se le puede indultar y hay un expediente y le indultan. Ya digo, es un tema muy criticado pues porque un poco es enmendar la plana a unos jueces que han dictado una sentencia justa, en un proceso como justo. Sobre todo porque, quien bueno, pide el indulto es el Ejecutivo. Claro, es como ahora en la Semana Santa en Málaga, pues que hay 2 indultados porque hay un Cristo que bendice, bueno, les han hecho el indulto y luego salen allí. Bueno, pero probablemente se lo merezcan, ¿no? Hay arrepentimiento, una serie de cosas y tal, y hay un expediente, indultan. Pero son casos pues determinados. Y muchas veces si vais al boletín oficial, pues a veces hay 7, 8 o 10 indultos que conceden a Mariano, a fulanita, a Juanita, lo que sea. Pero ¿y cómo se puede, si acabas de decir que en la Constitución está recogido que están prohibidos? Claro, están prohibidos los generales. O sea, los particulares, los concretos valen, porque todavía hay una ley que lo regula. Pero expresamente la Constitución dice que se prohíben los indultos generales, que es coger a todo un capacho, dice, indulto a 200 de un golpe, así. No. Vale. Entonces hay quien dice que esa prohibición de los indultos generales se asemeja a la prohibición de la amnistía. Pero es verdad que la Constitución no menciona para la amnistía para nada. ¿Por qué diferencia entre amnistía e indulto? Claro, es que claro, el indulto no extingue las responsabilidades económicas y claro, pues lo único que te deja indultado del cumplimiento de la pena. Claro, claro, entonces, pero te quedan ahí las secuelas hasta que dan. Entonces, claro, mientras que la amnistía barre con todo. O sea, es un perdón total. Entonces, claro, el tema de las amnistías históricamente siempre han sido factores, digamos, de opinión generalizada, de reconciliación general. Todos estamos convencidos que al finalizar una guerra o al finalizar tal, hay una cosa como dice, bueno, venga, hagamos borrón y cuenta vamos nueva a darnos un abrazo y con lo que pasó aquí un poco, y amnistía para todos y ya está, ¿no? Y ya pasemos. Es algo que la sociedad pide. Lo tiene y lo pide. Claro, cuando tú eso lo utilizas pues para unas negociaciones concretas y determinadas y para conseguir algo concreto y determinado, esto, como puede ser otras cosas en otro momento, pues la gente dice que a mí esto no me huele bien. De izquierdas, de derechas y de medio pensionistas, me da igual, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, dice, a mí es que esto a mí hay algo que no me convence porque se está aquí. Ahora, estamos esperando a ver que el Constitucional, el Tribunal Constitucional, a ver qué es lo que dice, qué es lo que dice al respecto. Se está a la espera de eso. Se está a la espera de qué dice sobre eso, y ya veremos a ver. O sea, que ahora todo depende de que esta gente sea perdonada, depende ahora hay una ley de amnistía que ha salido, que se ha promulgado una ley de amnistía, que es la que está ahora en discusión, y el Constitucional ahora va a decir si eso es constitucional o no. Pero de todas formas, aunque sea así, la opinión ciudadana, como te pasa a ti, no lo ve claro. Seamos así, porque dicen, vamos a ver, si esto es para que simplemente 7 me voten a favor, así de claro, vamos a ver, pues será muy legítimo dentro del punto de vista de la lucha política, pero para una amnistía a mí no me cuadra. Cuando la amnistía es algo lo suficientemente grandioso, grande y tal, históricamente, que ha sido siempre para cosas que todo el mundo no discutía. Sí, ¿sabes? Que se está usando quizás un entonces, poco claro, porque es que ya abres un melón ahí pues muy peliagudo, claro, porque como... luego pueden venir otros y a lo mejor van a hacer lo mismo. Y entonces, pues claro, dices, bueno, entonces ¿qué va a pasar aquí? ¿Sabes? Porque aquí ahora, claro, pues, dices, bueno, porque fíjate, no es una amnistía para todo el pueblo español, es una amnistía para unos casos determinados. El indulto general en ese caso estaría prohibido,
En cambio, pues se ha sacado una ley que se dice que por intereses políticos y de... Pero claro, la ley de amnistía es como claro, para este caso concreto. Para este caso concreto. O sea, solo para este caso. Cuando hubo un juicio justo y hubo una sentencia justa en su momento, pues porque pasó todas las... ¿De qué se les acusó? Claro, ¿De pues secesión? Claro, el tema del proceso catalán y tal. No vamos a entrar en eso, es un tema, pero hubo una condena y ya está. Entonces, claro, dice, bueno, pues claro, los indultos particulares, pero claro, el indulto particular, pues claro, hay que ir caso por caso y encima, pues claro, también tiene un coste político, porque claro, dice, oye, pues es que si tú indultas ahora a el otro va a indultar al amiguete también, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso, si el ciudadano tiene, la ciudadanía tiene sentido común y me dice, a mí esto no me cuadra. Cuando solamente en este caso es para unos casos, porque ya digo, no es un tema de reconciliación nacional que todos los españoles, todos dijéramos, de todos, ¿no? De todas las autonomías, Cataluña, País Vasco y tal, todo el mundo convencidos de que, por ejemplo, pues hubiera que hacer por algo, cuando ya son cosas que tan importantes. Por eso yo creo que, fíjate, a mi juicio, a lo mejor la Constitución no quiso decir nada de eso, porque precisamente la amnistía normalmente es para temas históricos de envergadura, ¿no? Antiguamente era cuando decían, bueno, cuando en la Edad Media nacía el hijo del rey, entonces pues decían, ¡hala, todos a la calle porque ha nacido el hijo del rey! Vamos a ver, es normalmente para cosas históricamente muy relevantes, no para que en un momento determinado un caso concreto, que es un caso como otros más, como hay muchísimos más casos, ¿no? Pues también dirían, oiga, yo también quiero, ¿no? Claro, es que ahora claro, yo también todos quiero. Vamos a querer yo también quiero que me amnistíen, claro, yo también quiero entrar en el... Para que ahora no tengo votos, sí, bueno, pero ahí sí los tengo dentro de poco. Bueno. Entonces, eso es lo que invitamos a Pedro Sánchez a que venga a lo imposible para hablar de esto. Para que nos explique yo un poquito encantado mejor. Sí, yo creo que al final porque digo, sin meterse en opiniones personales de a favor o en contra de la amnistía, de Cataluña, de lo que pasó y tal cual, ¿no? No, si tú lo ves claramente... Yo sobre todo es la cosa de decir, cuando tú notas que, como tú bien has dicho, algo se está usando como medio para otro fin, que no es el fin en sí mismo, que la amnistía no es un fin en sí mismo de, oye, hagamos borrón y cuenta nueva, démonos ese abrazo después de pegarnos de hostias, porque los dos lo necesitamos, ¿no? Sino que hay algo de, bueno, esto está siendo una llave... político buscando el poder. Es que fíjate, en aquel momento... Bueno, es buscando el poder, o sea, habrá quien lo vea como buscando el poder y habrá quien lo vea como cuál era la alternativa. Pues para que esta gente, para que los otros no lleguen al poder, pues estos tienen que hacer lo que haga falta para que tal, ¿no? O sea, que hay muchas maneras de contar la misma historia, pero al final lo que sí se ve es que es un medio para un fin que no es el de querámonos mucho todos. Y eso es lo que a ti te da. Porque fíjate, el caso concreto, vamos a ver, España, pues desde los Reyes Católicos es un sistema muy complejo, porque no somos un Estado federal como otros países, ¿no? Como Estados Unidos. Nosotros nacemos de otra forma. Aquí eran reinos independientes, aquí había reinos independientes con mucha personalidad, ¿no? Castilla, León, eran reinos, oye, Navarra, fíjate. Entonces llega un momento que todo aquello se une, ¿no? Se une y es el nacimiento del Estado moderno, ¿no? Entonces los Reyes Católicos sale ese Estado por unión, digamos así, de reinos con muchísima personalidad. Entonces, claro, eso históricamente, vamos a ver, tiene su porqué, porque hay aquí regiones o comunidades que antiguamente han sido reinos muy potentes, y dicen, bueno, yo no estoy cómodo como estoy. Muy bien, pues eso es lo que hay que discutir, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que llegar a un pacto nacional entre todos y ese tipo de cosas, es que, porque esto ya viene de hace muchos años que están dándole vueltas. Entonces, vale, eso hay que... Ahora, en ese caso determinado del proceso, es verdad que ahí hubo un problema que dio como dio, pero podía haber dado lugar a un problema muy gordo, el declarar la independencia, que ya que duró un minutito. Pero yo ahí tengo una pregunta. Pero eso pudo dar un riesgo, eso pudo causar un riesgo muy importante para el país, porque allí imagínate lo que pudo suceder. Bueno, venga, Luis, pues muchas gracias. Se nos ha quedado una, pero esta sí tenemos un aliciente, ya la haremos. Oye, que sorpresa. No voy a ser yo aquí aburrido, sorpresa. Sí, pero para el próximo ya haremos un tercer capítulo de Justicia contigo. Yo ahí sigo a mis talleres de cine, que estoy estudiando.
eso. Pues, oye, muchísimas millones de gracias. De verdad. Y probablemente vuelvas. O sea, que... Bueno, sí, nos volveremos sois un encanto de tías, y además lo mejor de todo es que ver que hay una juventud, como se decía antiguamente, rampante. O sea, que estáis con las garritas así, eso es lo que haréis que el futuro sea bueno. Vosotras y los que tienen ahora 3 días. Los demás lo hemos cagado todo y lo hemos hecho nula. Pero oye, que hay gente que piensa, gente que vosotras que le da vuelta a las cosas, y luego estamos los que hemos visto mucho y por eso pues transmitimos algunas de esas experiencias, no creéis que es más, ¿eh? Pero a veces han sido también otros dolorosos lo que hemos sufrido, ¿eh? Ya me imagino. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un honor. Un honor, y gracias también a todas las que nos escucháis al otro lado. Esperamos que os haya gustado mucho este segundo capítulo con Luis Aurelio. Así que nada, hasta la próxima. Próximo capítulo. ¡Besito en la frente! Este podcast ha sido posible gracias a la producción de José Lucena, la dirección de fotografía de Lucía Muriel, el diseño gráfico de Carlos López y la locución de Nuria Escudero. Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos.